los problemas que tiene la Argentina y que tenemos los ciudadanos de manera creciente para desenvolvernos en la situación en la que estamos, ¿no? Ya les dije que el gobierno está buscando retrotraer el precio del pan al mes de febrero, pero paralelamente se difundió ayer que se cuadruplicó el déficit público en el mes de febrero. Y sobre esta cuestión hacen análisis algunas de las páginas de economía que leí esta mañana. Y por cierto señalan la gravedad que esto significa, digamos, porque no hay disminución del gasto público. Por otra parte está la situación política que, bueno, recién Poggi decía que estaba incidiendo negativamente en el desarrollo y en la marcha de la economía. Eh, Tengo comunicación con Enrique Lorza, el doctor Enrique Lorza, que integra el Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz. Eh, eh, Enrique Lorza, buen día, Quique, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Un gusto estar con vos. Saludo a tu audiencia y al equipo ahí de trabajo. Bueno, tenemos más o menos la misma edad y yo recordaba que situaciones como esta, por lo tanto vos y yo, la hemos pasado cuando éramos chicos, cuando éramos niños, y íbamos a nuestros cumpleaños, la hemos pasado entonces viendo lo que, bueno, la preocupación de nuestros padres. Cuando éramos jóvenes, estudiantes, nos tocó vivir toda la etapa del Rodrigazo. Y después vinieron, años después, las otras situaciones, las del 80, la hiperinflación, parte del 90, los inconvenientes que tuvimos, después el 2001. Hemos vivido en crisis en nuestra generación, ¿no? En crisis Así es. económicas. Sí, sí, yo creo que es un poco la descripción que vos haces, que es un poco también lo que ha pasado en otros lugares, ¿no? Ujú. De todas maneras, bueno, tu reflexión es convocante, también siguiendo un poco algunas cuestiones en el programa, bueno, los puntos que se van planteando. Yo creo, Mario, que bueno, son varios temas. Lo que vos planteás es un libro de vida, así que te imaginarás que yo Mm. no lo puedo dar respuesta a todo Ujú. eso, por decirlo de alguna manera. Pero me parece que uno puede reflexionar o comentar sobre alguno de los puntos. La primera cuestión, yo creo que una manera, me parece, de reflexionar, de pensarlo, sin escapar a la coyuntura actual. Por ahí es bueno retrotraer un poco algunas cuestiones, porque claro, la coyuntura actual está llena, es reflejada, digamos, por la realidad, por los datos, lo que se vive, por los intereses que están en juego, y también la realidad actual está pintada, por decirlo de alguna manera, en función de los intereses muy coyunturales políticos, ¿no? Y eso es muy denso y por ahí yo creo que, bueno, no digo que confundan, pero no podemos ir como al grano. Yo lo que te diría es, a mí me parece que lo que está como en disputa, y me animo a ir por ese lado a partir del recorrido que vos hiciste, de alguna manera es el lugar que tendría que tener o no tendría que tener el Estado y la política pública. Yo creo que este es un tema, digamos, que está en tensión, más allá de que se lo diga de una manera u otra. Y eso, la verdad, que no, bueno, no se discute en profundidad, no está, y está muy solapado con la coyuntura. Lo otro que también me animo a decir es que hay cuestiones estructurales que tienen que ver con este gobierno y gobiernos anteriores, que permanentemente es como que nos traban, no nos permiten resolver los problemas. Entonces yo creo que eso también hay una cuestión que es delicada. Yo hoy en la mañana leía un tuit de Enrique Martínez, que fue en su momento presidente del INTI,
y trabaja mucho todo el tema en un instituto sobre economía popular, ¿no? Y me permito leértelo muy rápidamente. Dice, los grandes jugadores del mercado de cereales proponen un sistema de tarjeta alimentar para que los pobres compren pan barato. Quieren preservar su apropiación de renta, tensando más el tejido social. Yo creo que acá, más allá de los dichos de Enrique Martínez, plantea un problema como que es central, digamos, ¿no? O sea, cómo es la apropiación de la renta, cómo incentivar. Yo ayer escuchaba a un economista que había entrevistado y que está muy bien lo que planteaba, es decir, cómo incentivar, cómo es la lógica del... Marchesi, exactamente. Cómo incentivaba a la inversión, que es la lógica del sistema capitalista, etcétera, etcétera. Ahora, lo concreto, Mario, yo diría como para pensar en el tema. A ver, el tema de la inflación es un problema que quita, digamos, los ingresos a las personas, y fundamentalmente quita a aquellos que tienen ingresos fijos, salarios, jubilados, ¿no? Y limitan también a otros sectores, pero en una proporción mucho menor, yo te diría. Entonces, a mí me parece que un tema, digamos, que hay que discutir es el financiamiento del Estado. Pero cuando se habla del financiamiento del Estado, Mario, mira, el financiamiento del Estado, lo que se habla de la presión tributaria, del 2004 al presente, ha ido entre el 24.33% al 31.5% del Producto Bruto Interno. Es decir, de 100 pesos que se produce, el 25% son impuestos. Ahora, yo creo que al interior hay cuestiones que revisar. Por ejemplo, el IVA representa casi el 7% del Producto Bruto Interno, ¿no? Con algunas variaciones. El impuesto a las ganancias de las empresas va del 2,6 al 3, llegó en algún momento, y está a menos del 3%. Impuesto a los bienes personales no llega al 1%. Es decir, yo creo que la estructura tributaria de cómo se financia el Estado también nos está diciendo quiénes se pueden beneficiar más o menos. En mi opinión, hay una excesiva carga tributaria hacia el consumo y no hacia los ingresos directos. Bueno, vos dirás, pero si se cargan más los tributos al capital hay menos inversión. Bueno, es relativo también eso, ¿no? Pero digamos, a mí me parece que acá hay un punto que hay que atenderlo. Y otro punto que a mí me parece que... Es decir, vos ves excesiva carga impositiva sobre el consumo, el IVA, por ejemplo. Exacto, o sea, discutir si está bien el 20 o el 30% de presión tributaria de lo que se dice, bueno, es una discusión, hay países que tienen más, yo diría, tiene que ver con las necesidades que tiene la sociedad. Ahora, una vez que eso está definido, es hacia el interior, cómo se financia eso. Y a eso me refería, que los impuestos al consumo tienen una carga excesiva, que además es un impuesto regresivo en el sentido de que uno paga el mismo porcentaje a aquella persona que gana 10.000 pesos que el que gana 100.000 pesos, por ejemplo, ¿no? Entonces digo, este es un tema que, bueno, hay que discutirlo. Digo, como un dato adicional, los tributos del comercio exterior, ¿no? Bueno, han ido desde el 1% al 3%, y en la actualidad es el 1.40, por ejemplo. O sea, es poca la incidencia. Ahora, el otro tema que yo creo que es inconveniente... Perdón, habría que rever entonces el sistema tributario. Claro, yo pienso... Porque esto me lleva, la reflexión que haces acerca de la carga tributaria al consumo y la carga tributaria a las actividades industriales y comerciales, etcétera, me lleva también a pensar en el régimen provincial. Entonces habría que revisar toda la cuestión tributaria. Claro, yo creo que esos son temas que, por supuesto, no son temas que se van a resolver en la actual coyuntura, pero lo que yo quiero significar que no es un tema que está en la agenda, no está en el interés,
puede estar en algunos dirigentes, pero es como dice, digamos, Enrique Martínez, ¿no? O sea, una cosa es pensar la inflación desde, bueno, una mesa donde hay economistas, hay burócratas, dice, hay políticos, hay comerciantes, y no se llama a los productores pequeños, medianos, que son verdaderamente quienes pueden dar algunas pistas, porque es un tema conflictivo, porque después del productor está toda la otra cadena de valores, la comercialización. Pero sin irme del tema impositivo, digo, ahí hay todo un tema que requiere, yo diría, un análisis y que no sea ligero. Y lo otro es, digamos, cuando uno piensa en el gasto público, Mario, yo creo que hay que pensar cuál es la realidad de nuestra estructura social en la Argentina. Más allá que haya gente que no le gusta como es, otros que dicen es mejor irme a vivir a España, en este país no se puede vivir, en fin, todas las cosas que muchas veces uno escucha. Pero si uno ve la distribución de ingresos al 2020, por ejemplo, el 10% más pobre recibe el 1,5% de todos los ingresos y el 10% más rico capta casi el 35% de todos los ingresos. Es decir, hay una distribución que es como que hay que modificarla. O sea, esto nos lleva directamente a otra cuestión que tiene que ver con la pobreza, con la indigencia, que son temas, Mario, que se han consolidado y en el recorrido histórico que vos hiciste se agudizó. Fines de los 70, principios de los 80, el tema de la desocupación no era un problema. Hablábamos del 3, del 4. El tema de la pobreza se estudiaba, pero se estudiaba pensando a otros países. Bueno, se ha consolidado, se ha naturalizado que haya un 50% de trabajo no registrado. Entonces, claro, la primera responsabilidad dice lo que pasa es que hay muchos impuestos. Sí, puede haber muchos impuestos. ¿Y qué hace la otra parte? ¿Cómo es su rentabilidad? ¿Cómo son sus ingresos? ¿Cuál es la responsabilidad como sujeto que vive en una sociedad? Entonces, ahí me parece que también hay un punto. Y el otro, para ser rápido, yo te diría que hay un problema de concentración en la generación de riqueza del país. Solamente 2 datos, 3, Mario. En el sector de alimentación, el 6% de las empresas concentran el 85% del mercado. El 6% de las empresas De las manejan el empresas, 85% del exacto, mercado. exactamente. Después hay un 7% de empresas de bebidas que controlan el 93% del mercado. Y hay un grupo de empresas, que es el 11% de las empresas de medicamentos, que controlan el 83% del mercado farmacéutico. Entonces, digamos, es muy difícil este proceso de concentración, resolverlo. Yo ayer escuchaba al ministro Domínguez explicando realmente, bueno, la política que están llevando a cabo. Y me hizo acordar mucho a Pugliese, si vos recuerdas al ministro de Sí, Economía de Alfonsín, que dice, le la hablé con el famosa corazón. frase, les hablo con el corazón, me contestan con el bolsillo. Exactamente. Bueno, acá también es lo mismo, me Pues ya que parece. estaba buscando las declaraciones de Domínguez para mencionártelas a propósito de lo que estabas diciendo. Perdón, te Entonces, interrumpí. no. Entonces digo, acá me parece que uno esto lo tiene que repensar, digamos, hay que incorporarlo en las discusiones, hay que incorporarlo, o sea, son mercados concentrados, oligopolios, monopolios, como vos quieras llamarlo, y bueno, esto afecta en la toma de decisiones, digamos, de todas estas cuestiones. Entonces, digo, a mí me parece que, digamos, la Argentina es un país urbanizado. Quiero decir con esto que la mayor cantidad de personas viven en las ciudades. Y los locales de venta, supermercados, llamémosle como vos quieras, ¿no? Entre
un 65 a un 80% puede variar de lo que facturan, bueno, responden a 15 o 20 marcas. Es decir, hay aproximadamente 10 grupos económicos que tienen el control de la producción de alimentos. La pregunta es, ¿está bien o está mal que ganen plata? Está bien, es un sistema, pero el problema es esta concentración. ¿Lleva a que los precios sean lo que corresponden? ¿Cómo es la cadena para abajo? Por eso Enrique Martínez hablaba de los productores. Entonces, a mí me parece que esto es un tema importante y el gobierno en ese sentido, bueno, la coyuntura, los problemas, el no haber hecho tal vez haber tomado algunas otras medidas, en fin, hay un sinnúmero de causalidades. Bueno, va por otra línea. O sea, los acuerdos de cúpula no van, las reuniones con todas las cámaras empresarias siempre le dicen que sí a un presidente en la mesa del café, pero después, cuando cada uno va a sus delegaciones, cada uno opera en función de los intereses y no del corazón, sino del bolsillo. Entonces, a mí me parece que esto, Mario, es importante tenerlo en cuenta. Y otro tema que yo te quisiera decir, muchas veces uno habla de las experiencias de otros países. Ahora, cuando hablamos de otros países, digo un dato como porque muchas veces uno no lo visualiza, digamos, ¿no? La cantidad de, digamos, la mano de obra, ¿no? Digamos, el trabajo en el mundo, en los años 80 aproximadamente, una cosa así, la participación de lo que se denomina el sur global, bueno, tenía una participación que era algo así como del 45%. En la actualidad, el 80% del trabajador no está en los países industrializados, está en los países del sur global, subdesarrollado. Es decir, hay una división de funciones que esto también tiene que ver con el costo salarial, tiene que ver con la mano de obra barata y tiene que ver con exacerbar, digamos, ciertos beneficios que llevan a lo que yo te mencionaba anteriormente, a cómo es la distribución del ingreso, temas de equidad, que lógicamente exacerban, yo diría, al tejido social. Claro, ahora, que te estoy escuchando con gran entusiasmo, pero tengo que ir redondeando porque Por supuesto. ya se termina. El panorama que nos estás pintando digamos, transformar la realidad esta va a ser una cuestión, bueno, no sé, de una determinación social y política fuertísimo y que va a llevar mucho tiempo. Por supuesto que va Para a llevar nosotros es mucho casi una tiempo. condena esto, ¿o no? Así es, por supuesto. Lógicamente que uno no puede hacer futurología y muchas veces uno cuando habla sobre el futuro se termina equivocando. Lo que sí veo en el panorama en la pregunta que vos me haces, la Argentina me parece que desde el punto de vista político e institucional va a una tendencia en donde se va conformando, yo diría, un grupo, por decirlo, de centro, conservador. Tanto te estoy hablando del gobierno, quien está en el gobierno como quien es oposición. Y que me da la impresión que están siguiendo el mismo camino que siguió Chile en la concertación que después terminó explotando. En esta perspectiva, honestamente, no veo, digamos, una respuesta y una atención a estos problemas. Y yo creo que la síntesis de esto es lo que ocurrió con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, creo que es para debatirlo, y no te quiero tomar el tiempo, pero me parece que eso de que se venía el default o que el default es peor que esto que estamos viviendo y que vamos a vivir, me parece que hay que analizarlo habría que haberlo analizado con más prudencia, ¿no? Quique, muchísimas gracias.
Muchas gracias. Un abrazo. Saludos. Disculpame mi molestia y mis abusos. Muchas gracias. No, con mucho gusto. Un abrazo, Mario. Chao, mucho gusto. El doctor Enrique Elorza, del Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto, en Radio Universidad. Vamos a la...